El 18 de agosto de 1960, a 160 kilómetros sobre la Tierra, se inició una carrera espacial secreta. Corona, el primer satélite espía fotográfico americano, acababa de ser desplegado. La cápsula llevaba casi 1 kilómetro de película. La cámara podía captar imágenes de objetos tan pequeños como un camión en territorio ruso, al menos en un día claro. El satélite tomaba las fotografías. Se abría el paracaídas. Tenían que pasar por todos estos problemas para recoger la cápsula que regresaba a la Tierra. Los aviones salían desde Hawái para cogerlas y llevarlas a Washington, donde revelaban la película. Luego la ponían sobre unas tablas iluminadas muy grandes. Y cuando miraban las imágenes, ¿qué es lo que veían? Las nubes desde arriba. La misión del Corona era descubrir las bases de misiles nucleares que estaban bajo esas nubes. Los ingenieros más inteligentes de la CIA creían haber despegado de tierra. Pero en el espacio se seguía necesitando al hombre. Algunos creyeron que no obtendrían resultados si al mando no iba una persona controlando el disparador. Entonces se pensaba que si poníamos un hombre arriba, tendríamos más flexibilidad y más criterio para observar las zonas de interés. Y espiar era tan solo una de las posibilidades. Uno de los documentos más sorprendentes que conseguimos fue esta lista de experimentos. Entre ellos estaban subir y capturar un satélite ruso, sacar un satélite ruso fuera de órbita y destruir completamente un satélite ruso. Pero el riesgo de lanzar astronautas al espacio en misiones secretas era enorme. Cualquier intento debería pasar completamente desapercibido. Solo unos pocos debían saber lo que estaba sucediendo. No podías hablar de esto con nadie. Con nadie. No le dije nada a mi mujer. No nos estaba permitido. El programa sigue siendo secreto. A nadie se le dijo que no lo fuera. A continuación, en Nova, una historia espacial nunca conocida. La historia de los espías del espacio. ...1960... el punto álgido de la Guerra Fría. A 21 kilómetros sobre la Unión Soviética, todos los sistemas funcionaban. El U-2, avión espía secreto de la CIA, realizaba una misión para confirmar una alarmante información. Una nueva base nuclear soviética cercana al Ártico estaba a punto de entrar en servicio. Eso provocó que en la Casa Blanca se pusieran muy nerviosos. La base estaba situada de forma que podía lanzar misiles sobre el Polo Norte, la ruta más corta desde Rusia a Estados Unidos. Las cámaras del U-2 eran una maravilla tecnológica, pero la clave del éxito consistía en que el piloto descubriera y fotografiara los objetivos. Los soviéticos nos amenazaban en cuanto podían, y por eso necesitábamos saber hasta dónde había llegado su tecnología. Necesitábamos conocer sus avances en materia de misiles, dónde tenían los silos, qué clase de armamento tenían. El piloto del U-2 era Francis Gary Powers. Creía que estaría seguro volando por encima de 18.000 metros, porque allí los misiles soviéticos antiaéreos no lo alcanzarían. Pero estaba equivocado. Cuando Gary Powers fue derribado, el presidente dijo que se habían acabado los vuelos espías del U-2. Estados Unidos se encontraba en una situación delicada. No podían volar los U-2 sobre la Unión Soviética. No se quería provocar a nadie ni tampoco que los derribaran. ¿Cuál era entonces la solución? Pues era salir del espacio. El complejo de lanzamiento 5-6 de Cabo Cañaveral, en Florida, es un monumento a los primeros días de la exploración espacial.
Hoy es un museo. En tiempos fue el centro de mando de la NASA cuando se lanzó a Alan Shepard, el primer americano que salió al espacio. En diciembre de 2004, el agente especial de la NASA, Dan Oakland, acudió al antiguo reducto para tratar un problema. Intenté encontrar una llave para una puerta cerrada desde hacía años. La cerradura era tan antigua que solo la oficina de Oakland tenía la llave maestra. No había ni luces, tuvimos que buscar con linternas. Escondida en un rincón estaba una caja azul. Dentro de la caja encontró algo extraordinario. 2 trajes espaciales, diferentes de los trajes utilizados por la NASA. Los trajes estaban en muy buenas condiciones, un poco desgastados. Uno era el 007 y el otro el 008. Los números estaban impresos en los trajes. Y había algo más que les pareció muy extraño. Llevaba una etiqueta en la manga que ponía Lawyer. Llevo estudiando el espacio y el espionaje mucho tiempo. Cuando oí que Dan Oakland había encontrado aquellos trajes, sentí mucha curiosidad. Para James Bamford, escritor y periodista de investigación, el nombre Lawyer le abría una ventana a un mundo oculto. Había un pequeño artículo sobre esos trajes en una web espacial. Y era muy curioso, porque en la lista de los astronautas de la NASA no figuraba ningún Lawyer. Sin embargo, encontré al capitán Richard E. Lawyer en una lista de pilotos que formaban parte del programa espacial de las Fuerzas Aéreas de los años 60. Después de estudiar detenidamente el programa, supe que fue dirigido por una agencia secreta del Pentágono. Aunque pude conseguir algunos documentos, gran parte de aquel programa sigue siendo secreto oficial. Lawyer estaba en una lista de 17 pilotos elegidos para el programa. Hablé con él sin ser grabados un mes antes de que muriera. La información que me proporcionó me ayudó a encontrar a 10 del resto de los pilotos que todavía siguen vivos. Es un grupo impresionante. Algunos de los pilotos que Bamford descubrió se convirtieron en pilotos del transbordador espacial. El vicealmirante Richard Truly llegó incluso a ser director de la NASA. El teniente general James Abrahamson estuvo al frente de la Guerra de las Galaxias del presidente Reagan. El general Robert Hertz llegó a ser vicepresidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Ninguno ha hablado en público del secreto que los une. Un programa de la Fuerza Aérea llamado MOL. Esta es una de las grandes historias secretas de la Guerra Fría. La historia comenzó en enero de 1964, cuando un nuevo grupo de los mejores pilotos militares llegó a la base aérea de Edwards en California. Habían sido asignados para entrenarse en el ARPS, la Escuela de Pilotos de Investigación Aeroespacial. Cuando llegué a Edwards, a lo que llamaban ARPS, no conocía a nadie. Dirigida por Chuck Yeager, el primer hombre que atravesó la barrera del sonido, la ARPS era una escuela donde algunos pilotos militares de cualidades especiales eran entrenados para ser astronautas del programa espacial de la NASA. Pero aquel año fue diferente. Cuando terminamos el año de trabajo y nos acercábamos al otoño, notábamos que algo extraño estaba sucediendo. Nos dimos cuenta de que estaban realizando una escrupulosa selección de tripulantes en secreto. Sin que lo supieran, compitieron entre sí durante el programa. Eran vigilados y evaluados para decidir quiénes eran los mejores. El programa era tan secreto que ni siquiera lo conocían los posibles astronautas. Volábamos por la mañana, íbamos a clase por la tarde y estudiábamos por la noche. Nos enseñaban astronomía, mecánica espacial y mecánica orbital, la interrelación entre cuerpos en órbita
ya sea alrededor de la Tierra o de la Luna, cosas así. Los alumnos no solo se dedicaban a los libros y a volar. Eran sometidos también a los efectos de las centrifugadoras, agitados en sillas y sometidos a pruebas psicológicas. ¿Y quién me lo iba a decir? Al final sacaron una lista y yo figuraba en ella. Estuve a punto de desmayarme, no me lo esperaba. Tuve que pasar por un proceso de selección con otros 2 más, para ver si era adecuado. El límite de altura que había era de 1,83 m, y yo medía casi 1,88 m. Pero estaba decidido. Me ajusté el casco tanto que casi me da algo, aunque a duras penas conseguí pasar. Empezamos unos 100 y al final quedamos 8. Nos sentimos muy orgullosos. En 1964 solo habían volado los astronautas del programa Mercury. Los del Gemini estaban todavía en tierra con la NASA. Y allí ya estábamos nosotros, dispuestos a salir al espacio en un programa militar. Estábamos sobre ascuas. Finalmente anunciaron los que habían sido seleccionados, pero les contaron una historia falsa. No les dijeron realmente para qué los habían elegido, solo que iban a salir al espacio a realizar experimentos. A diferencia del U-2 o de los satélites espía, lanzar hombres al espacio no podía mantenerse en secreto. Se tomó la decisión de decir que se trataba de pruebas de laboratorio para camuflar el proyecto. Ladies and gentlemen, the President of the United States. El presidente Lyndon Johnson anunció el programa cubriéndolo con una tapadera verosímil, algo que los americanos, aunque no los rusos, pudieran creer. Good morning, ladies and gentlemen. I am today instructing the Department of Defense to immediately proceed with the development of a manned orbiting laboratory. This program will bring us new knowledge about what man is able to do in space. Según lo que se dijo, el laboratorio orbital tripulado era una estación espacial manejada por 2 astronautas militares en misiones de 30 días. Durante ese tiempo, realizarían experimentos rutinarios para probar su capacidad en las tareas militares espaciales. No se hizo ninguna mención a misiones operativas ni se habló de espionaje. The cost of developing the manned orbiting laboratory will be $1.5 billion. Pasarían 3 meses antes de que la tripulación supiera cuál era su verdadera misión. Aquel fue un día sorprendente. Nos informaron en qué consistía el programa y lo que teníamos que hacer. El MOL era realmente una estación espía orbital equipada con una cámara del tamaño de un coche. Describiría una órbita que proporcionaría una cobertura máxima a los objetivos rusos. Los tripulantes ya no eran solo astronautas, sino astronautas espía. En esencia, se convertirían en los sucesores de Francis Gary Powers y volarían por encima de Rusia. Creo que todos estábamos entusiasmados. Sería nuestra forma de contribuir. No íbamos a investigar lo que hacían las moscas africanas de la fruta en condiciones de ingravidez. Íbamos a hacer algo más importante, algo que nosotros pensábamos que merecía la pena. Antes íbamos a hacer cosas que no me interesaban mucho, pero ahora sacaríamos fotografías de objetivos y etcétera, etcétera. Se creía que si poníamos un hombre arriba, tendríamos más flexibilidad y más criterio. El plan consistía en lanzar una cápsula biplaza Gemini acoplada a un módulo de laboratorio de 17 metros de longitud. Ya en órbita, la tripulación abriría una escotilla situada en el escudo contra el calor de la cápsula y pasarían a través de un túnel al compartimento presurizado para tripulantes. Como muestra este documento del gobierno, recientemente descubierto, se aprecia lo que los astronautas espía verían a través del visor para observar los objetivos de alta prioridad.
Cuando se completara la misión de 30 días, los astronautas regresarían a la Tierra en la cápsula Gemini, dejando que el laboratorio cayera de su órbita y se quemara en la atmósfera. Con su muy secreta misión a la vista, los astronautas espía desaparecieron en un oscuro mundo. Solo podíamos hablar de lo que estábamos haciendo con los de la oficina del programa. Cuando íbamos de viaje no nos identificábamos como tripulantes del MOL. Viajábamos muy de vez en cuando y llevábamos una documentación que nos identificaba como otra cosa. No íbamos por ahí llamando a las puertas y diciendo, hola, soy astronauta. Durante el programa contábamos un chiste. Decíamos que un día aparecería una nota en la página 50 de un periódico y diría: una cápsula espacial no identificada ha sido lanzada desde una rampa de lanzamiento no identificada con unos astronautas no identificados en una misión no identificada. Así estaban las cosas. Pero a pesar de lo cuidadosa que era la tapadera, a pesar de todas las precauciones, a medio planeta de distancia, los rusos vigilaban atentamente y no creían una sola palabra. Teníamos alguna información del programa MOL procedente de unos canales abiertos y de otros cerrados. Contábamos con nuestras propias fuentes de información. Los rusos eran inteligentes. Al ver el MOL y la disposición general de los sistemas, se dieron perfecta cuenta de que se trataba de algo mucho más serio que unos sencillos experimentos militares. Rusia estaba siendo rodeada por una red de bases de misiles americanos. Necesitábamos saber dónde estaban situadas. El reconocimiento desde el espacio era totalmente necesario. Nos enfrentamos al problema de la identificación y localización de objetos. Así nació el proyecto Almaz. En ruso, Almaz significa diamante en bruto. Almaz era el nombre en clave de la nave espía soviética, un nombre que no debía ser pronunciado. Almaz era secreto de Estado, una nave espacial que los soviéticos esperaban que estuviera muy por delante del MOL americano. No era solo un satélite, una nave espacial, sino todo un complejo, un sistema completo con una serie de elementos. Su peso total rondaba las 20 toneladas. En realidad eran dos enormes naves espaciales acopladas que pesaban 20 toneladas, con cosmonautas para fotografiar la Tierra y quizá hacer alguna simulación de combate. Y no solo sería mayor, sino también mejor. A diferencia del MOL, la Almaz fue diseñada para permanecer en órbita durante años. Naves de suministro llevarían y traerían de vuelta regularmente a cosmonautas y equipos. En aquellos momentos la Unión Soviética estaba más avanzada en varios campos. Habíamos lanzado el primer satélite y fuimos los primeros en viajar al espacio. Por eso creíamos que estábamos por delante. La Almaz y el MOL competían en el espacio, pero eran contendientes sin desfiles triunfales. Cuesta recordar que existía un conflicto. Los rusos eran el enemigo, un enemigo auténtico. La cuestión era ganar a los rusos en el espacio. En medio de la Guerra Fría nos parecía que el gran oso ruso era muy poderoso y lo sabía todo. Siempre tuve miedo de que estuvieran por delante de nosotros. Si nos fijamos en las directrices de los dos programas, veremos que eran muy similares. De forma oculta se inició el intenso programa de entrenamiento. Los tripulantes del MOL empezaron a simular la vida en condiciones de ingravidez. Hicimos parte del trabajo en aviones en condiciones de ingravidez. En particular, aprendimos a pasar a través de la escotilla de la Géminis B. Una tarea que los astronautas espías simulaban una y otra vez era una de las más básicas: entrar y salir por la escotilla y pasar por el estrecho túnel que conectaba la cápsula Gemini con el laboratorio.
se volvía a la Gemini a través de aquel túnel tan complicado. Conforme progresaba el programa íbamos haciendo las cosas mejor. En un mundo paralelo, los cosmonautas rusos hacían exactamente los mismos ejercicios en sus aviones. Incluso sin haber intercambio de ningún tipo de información entre americanos y soviéticos, ambos progresábamos en la misma dirección. También teníamos una escotilla especial que conectaba la unidad principal de la estación orbital con la cápsula de retorno. Para simular la vida a bordo de la Almaz, los diseñadores rusos construyeron tanques bajo el agua con una maqueta de su nave espacial. En ella, los planificadores tenían más tiempo para estudiar maniobras complicadas, como llevar cartuchos de películas a la estación. A medio mundo de distancia, los americanos habían optado por la misma solución. El antiguo piloto de pruebas, Bud Evans, estaba a cargo del programa de entrenamiento subacuático. En el avión, cuando se alcanzan las condiciones de ingravidez durante unos 40 segundos o 1 minuto 15 segundos como máximo, no se sabe con exactitud cuánto tiempo se puede tardar en realizar una tarea determinada. Por esa razón, fuimos muy cuidadosos simulando bajo el agua las tareas de los astronautas del MOL. Construyeron una instalación de entrenamiento bajo el mar, frente a Buck Island, en el Caribe. Allí sumergieron una gran maqueta del MOL. En este documental, con imágenes inéditas, se ve a los tripulantes del MOL poniéndose el equipo de submarinista y colocándose el traje espacial completo. Era muy parecido a lo que se tenía que hacer en el espacio. Con gravedad reducida uno no se mueve demasiado bien. Con una maqueta más completa del MOL, los tripulantes practicaron tareas más críticas, como simular el manejo de los cartuchos de película, llevándola por el estrecho túnel hasta la cápsula Gemini. Teníamos que conocer el tiempo que nos llevaría a realizar esas tareas, y aquella fue una manera de averiguarlo. Mientras que los astronautas se entrenaban para la misión, los planificadores militares consideraban que el primer objetivo eran las estaciones espía orbitales. Any nation sufficiently advanced in space technology can convert a vehicle into a military spacecraft to deny the use of space to the free world. En 1963, el documental de la Fuerza Aérea titulado El espacio y la seguridad nacional consideraba que el espacio era un campo de batalla y mostraba hasta dónde podían llevar los militares su actuación. Durante los años 60, en ambos lados se estudiaba mucho. Los rusos lo hacían a lo grande. Y nosotros previmos varias estaciones de combate en órbita y estaciones de reconocimiento manejadas por docenas de cosmonautas. Uno de los documentos más sorprendentes que conseguimos fue esta lista de experimentos que se realizarían en el MOL. Entre ellos había cosas que hoy en día consideraríamos escandalosas. Subir al espacio y capturar o robar un satélite ruso. Sacar un satélite ruso fuera de órbita. Y destruir completamente un satélite ruso. Por supuesto, nos dimos cuenta de que los americanos trataban de desarrollar satélites interceptores y destructores. Por eso decidimos desarrollar un cañón diseñado para la estación orbital. Queríamos comprobar su funcionamiento en el espacio exterior. Si alguien quería inspeccionar o atacar la Almaz, lo destruiríamos. Pero los ingenieros y los diseñadores de ambos lados tenían que enfrentarse a algunas leyes fundamentales de la física para que los astronautas espía pudieran vigilar el territorio enemigo a 160 kilómetros de altura.
Para los que no han volado en órbita, resulta un misterio cómo se ve la Tierra viajando a casi 30.000 kilómetros por hora. Al mirar por la ventana con una visión normal o con una equivalente a 20/20, puedes ver los tanques de los petroleros en el Golfo de Omán. Parecen de este tamaño. No se puede ver nada más pequeño si no es ampliando la imagen. El sistema de ampliación desarrollado para el MOL tenía una ingeniería óptica muy avanzada. La óptica y el sistema, un conjunto avanzado de espejos pegados dentro de la estación, eran tan avanzados para su tiempo que una configuración casi idéntica sigue utilizándose en la actualidad. Si tomamos el telescopio espacial Hubble, grande como un autobús, que está mirando hacia las estrellas, y le damos la vuelta y lo apuntamos hacia la Tierra, nos encontramos con el KH-11. La resolución era muy grande. Para los analistas de imágenes fotográficas, la resolución es lo principal. Cuanta más resolución, mejor se pueden ver los objetos pequeños en tierra. La cámara MOL era extraordinaria. Fue diseñada para ver objetos de 7,5 centímetros. Los 7,5 centímetros de resolución eran críticos para conseguir detalles técnicos de las amenazas y de la capacidad del enemigo. El objetivo ha sido siempre conseguir la mayor resolución posible. Pero tiene sus inconvenientes. Cuanto más se ajusta la resolución, menos superficie se abarca. Y se trata de ver una gran superficie para luego decir, justo ahí hay algo interesante. Dentro de un simulador del MOL se enfocan las lentes con un mando, tanto de arriba hacia abajo como de un lado para el otro. Con un gran angular se detectan los objetivos hasta el mismo borde. Para dirigir la imagen, disponíamos de visores y nos ponían fotografías simuladas para que viéramos algo y nos entrenáramos apuntando con rapidez y precisión hacia un objeto interesante. El sistema de la cámara fue todo un reto para la ingeniería. Se requería una gran precisión cuando el objetivo estaba en movimiento y la estación orbitaba sobre los polos. Se trataba de tomar una foto de algo sobre la Tierra, pero la Tierra gira alrededor de su eje a 1.600 kilómetros por hora y la nave se desplaza a 28.000 kilómetros por hora. Construir una cámara que pudiera tomar fotos muy precisas de algo que se está moviendo era un problema científico extraordinariamente difícil de resolver. En ambos países, los ingenieros se esforzaban en construir sistemas de seguimiento de objetos móviles. Teníamos otros dispositivos de reconocimiento, pero necesitábamos un sistema de control que fijara la cámara al objetivo para que las fotos no salieran borrosas. En la Almaz se disponía de un instrumento que podía congelar la imagen. Hacía que la cámara se moviera y compensara la desviación angular de un punto en particular. Así, cuando la Almaz volaba, la cámara se movía lentamente para mantener enfocado el objetivo. El sistema de seguimiento y enfoque del MOL estaba computerizado, pero los ordenadores estaban poco desarrollados. Para los estándares actuales, estábamos en la prehistoria. Disponíamos de ordenadores con una memoria que no creo que llegara a 50.000 palabras. Una vez fui a IBM y vi, aunque parezca increíble, unas señoras pasando cables por unos pequeños núcleos magnéticos para formar los módulos de memoria. Es posible que nuestros móviles tengan más memoria que aquellos ordenadores. Pero los ordenadores en órbita y los sistemas de seguimiento no eran lo que hacía que el MOL fuera extraordinario. La diferencia entre el MOL y un sistema no tripulado es precisamente que llevaba tripulación. Las personas trabajan en la nave y toman decisiones, hacen ajustes y otras tareas. Esa es la diferencia. La cuestión era,
Estamos invirtiendo una cantidad enorme de recursos manteniendo una tripulación en el espacio para que realice un análisis en el tiempo real de los objetivos, para que descubra algo y luego diga: esto es muy interesante, debemos averiguar algo más. ¿Merece la pena todo lo que se está invirtiendo en el proyecto para que una tripulación nos diga solo eso? El programa MOL para poner hombres en órbita costaba mucho dinero, porque todo debía ser manejado manualmente. Llevaba muchas medidas de seguridad. Debido al peso adicional, el vehículo tendría que ser mayor y llevar más combustible. Todo eso aumentaba los costes del desarrollo. El MOL era un programa muy caro. Hoy podría parecer una tontería, pero creo que se trataba de un programa de 3.000 millones de dólares. En los años 60 eso era mucho dinero. Pensemos en la época de mediados de los años 60. Johnson era presidente. Quería patrocinar programas para eliminar la pobreza y la injusticia racial. Quería ampliar la intervención americana en Vietnam e ir a la Luna con el programa Apolo. Y aquí estábamos nosotros, que nos recortaban el presupuesto cada año. Solíamos tomárnoslo a broma y decíamos que lo único que permanecía fijo del programa eran los días que faltaban para el primer lanzamiento. El primer lanzamiento de la misión MOL estaba previsto para agosto de 1970. Los rusos planeaban lanzar la Almaz en abril para conmemorar el centenario del nacimiento de Lenin. Pero en noviembre de 1966, los americanos sintieron la necesidad de dar un gran salto hacia adelante. Llevaron a la rampa de lanzamiento de Cabo Cañaveral una configuración única de cohetes. Por encima de los impulsores de combustible sólido del Titan 3C se encontraba una maqueta vacía del laboratorio MOL. Y justo encima, los técnicos habían colocado una cápsula Gemini B sin tripulación. Los diseñadores necesitaban probar si el escudo protector contra el calor seguiría funcionando después de hacerle una abertura para la escotilla de acceso al MOL. A diferencia de otros lanzamientos de la NASA, no se mostraría ningún astronauta. Los astronautas de la NASA de los años 60 eran buenos amigos nuestros. Los conocíamos a todos. Cuando íbamos a Houston, nos hablaban de lo que estaban haciendo, pero nosotros no podíamos contarles nada de lo nuestro. Éramos diferentes, eso es todo. Nosotros no salíamos en las portadas de la revista Life, no conducíamos Corvettes. Hacíamos cosas diferentes. A las 8:50 del 3 de noviembre, literalmente despegó el programa MOL. A más de 160 kilómetros sobre la Tierra, se lanzó la cápsula no tripulada. Los barcos de la Marina Americana la recuperaron a unos 10.000 kilómetros en el Atlántico. La cápsula estaba intacta. Confirmaba que los pilotos podrían sobrevivir a la reentrada. Pero sobrevivir a aquel programa de entrenamiento era otra cuestión. El comandante Robert Lawrence fue uno de los elegidos para el MOL. Era uno de los mejores pilotos de la Fuerza Aérea. Se había doctorado en química y fue el primer afroamericano seleccionado como astronauta. Bob era un piloto tan maravilloso que jamás se me pasó por la cabeza la idea de que tuviera un accidente. Estaban realizando una aproximación con un F-104. La maniobra era muy difícil. Creo que Harvey Roger volaba el avión. Calculó mal el tiempo, un segundo o dos, y acabó en catástrofe. Yo creo que iban demasiado bajo. Tiraron muy fuerte y se dieron un golpe muy fuerte contra el suelo. Rebotaron y, según creo, el avión dio unas volteretas. Roger logró... Los dos saltaron. Roger sobrevivió al lanzamiento, pero Bob no. Estaba en casa, cambiando los botones de un traje. Miré por la ventana y vi a Bob Herz que se acercaba por la entrada. Entonces pensé, no tengo necesidad de preguntarle.
Fue lo que se llama una experiencia de las que cambia la vida. Por la mañana todo parecía ir bien. Y unos minutos más tarde, todo se había acabado. Esa mañana, Bob quiso cambiar el vuelo. Me pidió que volara en su lugar. Eso es todo lo que puedo decir. Yo debía haber estado en el asiento trasero de aquel avión en lugar de él. El accidente sirvió para que nos diéramos cuenta de que realmente éramos un grupo muy pequeño y teníamos un gran problema. Eso quería decir que teníamos que entrenar mucho. Tuvimos que esforzarnos mucho más todavía. A comienzos de 1969, la carrera secreta entre Rusia y Estados Unidos para lanzar los primeros espías al espacio parecía estar igualada. Ambos contendientes habían hecho grandes avances, pero estaban años por detrás de la programación. Creíamos que en un año o dos pondríamos en órbita la estación espacial, pero nuestro programa se había retrasado 3 años. Por primera vez empecé a creer que podría salir bien. Aunque algunos estuvieran preocupados por lo que los rusos estaban haciendo, no sabían que la competición era más fuerte con su propio gobierno que con el ruso. Muy cerca tenían otra agencia llamada NRO, Oficina Nacional de Reconocimiento. Esta agencia permaneció en secreto durante los años 60. De hecho, incluso el nombre se mantuvo en secreto hasta principios de los 90. Su objetivo era encontrar otros satélites que consiguieran la misma resolución. Iban a desarrollar un sistema competidor y contaban con el apoyo de la CIA. Larry Scanse, que había trabajado en la NRO y más tarde ayudó a planificar el MOL, era una de las pocas personas autorizadas para intervenir en ambos programas. Los dos sistemas tenían que conseguir una resolución de 7,5 centímetros. Desde el punto de vista técnico, acabaron en tablas. Sabíamos que se estaban proyectando satélites no tripulados de reconocimiento con una capacidad impresionante. Los partidarios de los vuelos no tripulados decían, no os necesitamos, y pensábamos, no podéis hacer nada sin nosotros. Para mí todo estaba claro. La primera vez que fuimos a un sitio donde se probaba el sistema no tripulado, no quisieron saber nada de nosotros. Pero un superior les dijo que nos dejaran verlo. Sin que lo supieran los tripulantes del MOL, el secretario de la Fuerza Aérea fue a la Casa Blanca para insistir por última vez al presidente Nixon. El futuro del MOL pendía de un hilo. Para Han Hartsfield, la mañana del 10 de junio de 1969 parecía ser como cualquier otra. Monté en mi pequeño MG y como cada día iba escuchando las noticias locales en la radio. Conducía muy tranquilo por la 405 y de pronto dieron la noticia. This morning, the Manned Orbiting Laboratory has been canceled by the Department of Defense. ¿Pero qué está pasando aquí? Había 2 radios nuevas y sintonicé la otra para ver si había alguna diferencia, pero no la una. Estaba en una reunión discutiendo con un ingeniero y noté que me daban unas palmadas en este hombro. Me di la vuelta y vi a Mac. Le miré a los ojos y me dijo tan bajo que nadie de la sala le escuchó: el programa ha sido cancelado. Me volví hacia el ingeniero y tenía la mente en blanco. No sabía de qué estábamos hablando. What happens to the 14 astronauts now who've been training for lengthy missions? Well, they'll find, I'm sure, appropriate assignments elsewhere. They're a very good bunch of boys, and I'm sure they'll have many opportunities to use this experience in their furtherment of their careers. Thank you.
El final del programa MOL fue tan callado como su inicio. 6 meses más tarde, el mundo estaba pendiente de otra misión del hombre en el espacio. Neil Armstrong iba a poner un pie en la Luna. Todo el mundo se sentía unido. Creo que todos estaban contentos porque un ser humano había aterrizado en la Luna. Por esa razón, por no haber podido ir allí, todavía lloro de vez en cuando. Los americanos aterrizaron en la Luna en 1969. Probablemente fue el mayor acontecimiento de la historia espacial hasta entonces. Los rusos se habían quedado completamente atrás. Perdieron la carrera hacia la Luna. Dmitry Ustinov, jefe efectivo del programa espacial soviético, exigió una cumplida respuesta. Esta es la nave que construyeron los rusos, la estación espía Almaz. Después de tardar 13 años en construirla, la única cápsula que queda está encerrada en un almacén a las afueras de Moscú. Es un edificio cerrado, un lugar donde se impide el paso a los extraños. Las cámaras de Nova pudieron entrar, pero con operadores rusos. La cápsula Almaz está dividida en 3 secciones. Una es el espacio para la tripulación, una cama rudimentaria, una mesa donde se podían sentar los cosmonautas para preparar la comida y un tanque de agua potable. Otra sección estaba básicamente llena de sensores. El mayor de ellos era la cámara Agar, que pesaba más de 2 toneladas, con 6 espejos plegados dentro. En el centro estaba el módulo de operaciones, donde los cosmonautas espía podían enfocar a casi cualquier punto de la Tierra. Para conocer su posición, un sencillo globo informaba del lugar que ocupaban en órbita. Una pantalla les mostraba un panorama de 100 kilómetros del mundo que tenían por debajo. Frente a ella, un visor les permitía enfocar a una distancia de 100 metros. Podíamos ver detalles de medio metro de longitud estando a 250 kilómetros en el espacio exterior. Por ejemplo, podíamos ver la marca de un coche. Distinguíamos entre un Ford o un Toyota. La estación estaba controlada mediante giroscopos. Fue diseñada para orientarse de manera que cuando pasara sobre un objetivo, las imágenes no salieran borrosas. Por fuera de la estación había algo nunca visto en un vuelo tripulado. Un cañón de 23 milímetros que podía disparar contra un posible satélite enemigo que se acercara demasiado. En junio de 1974, todo este equipo fue subido a la punta de un Proton, un cohete gigante que fue llevado a la rampa de lanzamiento de Baikonur. La cápsula Almaz estaba cubierta por una lona para que los satélites de reconocimiento americanos no pudieran fotografiarla. Nueve días más tarde, el coronel Popovich y su ingeniero de vuelo, el teniente coronel Yuri Artukin, fueron lanzados al espacio para acoplarse a la estación Almaz. Fueron los primeros cosmonautas espía que orbitaron la Tierra. Su misión duró 15 días. Valery Romanov es un cosmonauta que se entrenó en el programa Almaz durante los años 70. Desde el centro de mando nos mostró cómo fue la misión de Popovich. Estas son las palancas de sincronización. Al apretar el botón activamos la cámara. Pero el proceso es así. Aquí está la pantalla panorámica donde se puede ver la Tierra por debajo de la estación. Y así es como se enfoca. Supongamos que volamos sobre el mar y vemos un barco de guerra. Si está un poco a la derecha, entonces giro un poco la estación para mantenerme sobre él y grabarlo. 1, 2, 3... y hago la foto. Teníamos un sistema especial para revelar la película.
Se apagaban las luces de la estación y en completa oscuridad se ponía la película sobre el revelador. Y luego se llevaba a la mesa de proyección para fijar la película. Luego se seleccionaban las partes más interesantes para transmitirlas a la Tierra con una videocámara. Más o menos en una hora tenían la foto para estudiarla. Ahora voy a enseñarles el periscopio para que vean cómo podíamos repeler un ataque. Con él vemos lo que hay fuera de la estación y lo que sucede por allí. El control de tierra nos avisaba si ocurría algo. Por si veíamos que se acercaba algún satélite destructor, llevábamos un cañón Nudelman en la panza de la estación. En ese caso, giraríamos la estación para mirar de frente al objeto y pulsaríamos el disparador. Afortunadamente, eso nunca sucedió. Nos daba miedo lo que le pudiera ocurrir a la estación si disparábamos el cañón. Nunca lo probamos con personas a bordo. Pero cuando la tripulación se marchó, disparamos el cañón por control remoto y el módulo sobrevivió a la intensa vibración. Las siguientes misiones de la Almaz no parecieron tener suerte. En 2 de ellas, los cosmonautas no pudieron acoplarse a la estación espía y regresaron con las manos vacías. En un tercer intento, las cosas fueron todavía peor. Los cosmonautas se acoplaron con éxito y entraron en la Almaz, pero a los 42 días de estar en órbita, justo cuando pasaban por el lado en sombra de la Tierra, los sistemas eléctricos dejaron de funcionar repentinamente. Sonaron las alarmas y la estación quedó sumida en la oscuridad. Sin contacto por radio y a la deriva en el espacio, los cosmonautas lucharon durante 2 horas para resucitar la nave. Después de recuperar la energía, quedó patente la fragilidad del hombre en el espacio. El ingeniero de vuelo padeció una crisis y sufrió alucinaciones auditivas. No había medicina a bordo que pudiera ayudarle. 6 días más tarde, se ordenó a los cosmonautas que regresaran a la Tierra. En febrero de 1977, Víktor Gorbatko, coronel de la Fuerza Aérea Soviética, fue el último piloto que mandó la Almaz. Su misión fue casi perfecta. Cuando sobrevolé Estados Unidos, miré hacia abajo y reconocí Nueva York. Vimos personas por la calle. Podíamos distinguir objetos de hasta 1 metro. Tuve tiempo suficiente para contar aviones en tierra cuando sobrevolábamos las bases militares. Fotografiábamos cualquier arma que viéramos. Eso era casi todo lo que teníamos que hacer. Daba una vuelta a la Tierra cada 90 minutos y dijo que la órbita de la Almaz era adecuada para espiar a Estados Unidos y a sus aliados. La principal tarea del sistema Agat era fotografiar barcos y aviones del otro lado. Existía cierta tensión militar en Israel, así que contábamos los aviones que tenían. Para el coronel Gorbatko existía una gran diferencia entre el espionaje espacial y las guerras espaciales. Mi misión era de carácter pacífico. No teníamos que abrir fuego, solo tomábamos fotos. Éramos espías del espacio. Ese sería un buen título para su reportaje. Pero en Moscú los altos cargos del Kremlin se formulaban la misma pregunta que se hicieron sus oponentes americanos 8 años antes. ¿Merecía la pena el esfuerzo y el riesgo? Una de las grandes ironías es que probablemente los rusos creyeran que habían ganado. Pero finalmente fue una victoria vacía, porque acabaron llegando a la misma conclusión, solo que tardaron una década más. El 25 de febrero de 1977, a las 9:21 de la mañana, hora de Moscú, el coronel Gorbatko desacopló su módulo de la Almaz y descendió hacia el Kazajstán central. Su compañero y él fueron los 2 últimos cosmonautas espías. Después de 13 años de extraordinarios esfuerzos por parte de los científicos de ambos países, con miles de millones de rublos y de dólares invertidos,
solo se lanzaron 5 misiones, todas por parte de los rusos. Y solo 2 tuvieron éxito. Después de tanto trabajo, los cosmonautas espías estuvieron solamente 81 días en órbita. Al final fue toda una competición entre el hombre y la máquina, y ganó la máquina. Sigo creyendo que clausurar el programa fue una decisión prematura. Insisten que la estación espacial sin pilotos es más eficiente, pero yo insisto que están equivocados. Creo que fue un buen programa. Pienso que habríamos hecho cosas que realmente habrían merecido la pena. Fue abortado prematuramente, según nuestra opinión. Creo que fue un buen proyecto. Quiero pensar, y creo que tengo razón, que habría tenido una influencia positiva en el futuro. 2 meses antes de que los cosmonautas rusos abandonaran la Almaz, la Oficina Nacional de Reconocimiento Americana lanzó con éxito su primer satélite espía no tripulado, el KH-11. Se dijo que podía captar imágenes con una resolución de 7,5 centímetros, pero utilizando sensores de vídeo en lugar de película. Había llegado la era digital del espionaje. Esa fue la razón por la que los astronautas espías americanos habían quedado obsoletos antes de salir al espacio. 30 años más tarde, docenas de satélites no tripulados vigilan silenciosamente nuestro planeta desde el espacio. Ellos son también el legado de los astronautas espía. A veces recuerdo lo ocurrido con el MOL y por lo que sé no hicimos nada que condujera a un sistema tripulado. Sin embargo, creo que ayudamos a desarrollar otros sistemas futuros. Ayer estuve indagando en Google y pude ver mi propia casa. Hace 30 años, ¿quién podría haber imaginado que se podría hacer una cosa así?